Del solo es humo a prepárense para la guerra. El giro radical de Diosdado Cabello. Maduro predica paz. Un día después de insultar a María Corina. El alto costo de la guerra. Israel devuelve a Gaza los restos de 45 palestinos. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 14 de octubre. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cambió drásticamente su postura ante el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe, que lo acusa de ser un narcoterrorista. El número 2 del chavismo pasó de señalar que era solo humo y especulaciones a prepararse para la guerra con armamento y equipando a los colectivos y grupos de milicianos en toda Venezuela. Lo que al principio dijo que era un espejismo, ahora lo califica de una amenaza bajo el elemento de la falsa bandera. El reporte lo tiene Quique Frías. Diosdado Cabello agita las filas del chavismo y las fuerzas bélicas con las que cuenta la administración de Nicolás Maduro. El número 2 del PSUV y además ministro de Interior apura los preparativos para una posible guerra dentro del país en caso que Estados Unidos ataque objetivos que considere son del Cártel de los Soles dentro del territorio. Sus instrucciones son equipar colectivos y milicias, blindar infraestructuras claves. A la par, lanza un salvavidas de ayuda a Rusia y China, buscando expandir el conflicto más allá de sus fronteras. En síntesis, pasó del descrédito ante las acciones norteamericanas a una narrativa de agresión externa posible. Nosotros nos está atacando, nos está asediando, amenazando el imperialismo norteamericano. Sabe el mundo entero que las premisas que usan son falsos positivos. El llamado que hizo el presidente, si nosotros no hemos hecho públicamente el llamado a que los pueblos del mundo puedan organizarse para defender a nuestro país, yo aprovecho y lo hago desde esta instancia. Que de cualquier lugar del mundo, aquí está Venezuela que está siendo agredida y toda la ayuda que nos puedan dar, bienvenido sea. Bienvenido sea. Aquí serán recibidos como hermanos de la vida. Mientras que pide un auxilio internacional ante la fortalecida flotilla militar estadounidense a pocos kilómetros de costas venezolanas, ordena a los civiles del PSUV que no se detengan en sus labores diarias, pero que se preparen para el combate con las armas que han recibido. Lo que sí es cierto es que este país se ha venido preparando para cualquier situación, no para meternos en una trinchera. Ese no es el concepto. Resistencia activa, prolongada. Que el que produce muebles siga produciendo muebles. El que tenga una siembra de maíz siga sembrando maíz, pero preparándonos para cualquier ataque. Cabello intenta internacionalizar el escenario de guerra mientras que toma control militar de cada kilómetro del país. Más frontal que el propio Nicolás Maduro, también exhibe que no tiene miedo a ir hasta las últimas consecuencias bélicas. Ya no es retórica y lo que era tensión en el Caribe en cualquier momento puede convertirse en una escalada regional sin vuelta atrás. Reporto para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Mientras que Estados Unidos solicita por narcoterrorismo a los líderes del chavismo, acusándolos de formar el Cártel de los Soles, las Fuerzas Armadas venezolanas exhiben operativos militares en todo el territorio. En los últimos 30 días, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana afirma haber localizado y destruido 11 campamentos vinculados a estupefacientes en Venezuela. En paralelo a las acusaciones de narcoterrorismo de parte de autoridades estadounidenses, las Fuerzas Armadas han exhibido en los últimos 30 días un rápido accionar para localizar y destruir ubicaciones utilizadas para el narcotráfico. De un extremo al otro del país, desde Amazonas, pasando por Bolívar y llegando al Zulia, reportan con detalle todo lo incautado, aunque sin especificar a quién pertenecen estos campamentos y quiénes son los detenidos. Desde la zona operativa de defensa integral Amazonas, navegando las aguas de nuestro río Orinoco, ejerciendo la soberanía en esta zona fronteriza, en el marco de la operación Escudo Bolivariano Neblina 2025. Chávez vive, mediane jefe. Nos encontramos en el municipio Catatumbo, en perfecta fusión popular militar policial, en el marco de la operación Zona Binacional de Paz número 1. Balance en claro.
11 campamentos destruidos, incautaciones de embarcaciones, combustible y equipos mineros, aunque con datos incompletos y opacos sobre incautaciones de narcóticos en estos procedimientos focalizados principalmente en los estados Zulia y Amazonas. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto, Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Cuando el poder se confunde con el crimen, el dilema deja de ser político y se vuelve moral. En Estados Unidos acusan a Bolivia, Cuba y Venezuela de operar como un cártel político del socialismo del siglo XXI. ¿Quién protege a los pueblos cuando el Estado se convierte en mafia? Te leemos. Los pueblos quedan indefensos y a la merced de la represión, persecución, cárcel o silenciarlos por pensar diferente. Nadie defiende a nadie, solo reprimen. Ahí está la muestra, Cuba y Venezuela. México está igual o peor. No se sabe qué hacen para pasar desapercibidos. Espíritu Santo de Dios protege al pueblo venezolano. Tras llamar bruja demoníaca de La Sayona a María Corina Machado durante el acto por el Día de la Resistencia Indígena, Nicolás Maduro aseguró que Venezuela ha alcanzado un 90% de consenso nacional por la paz y la reducción del odio. Su discurso, cargado de contradicciones, intenta proyectar una imagen de unidad mientras mantiene ataques contra sus opositores. Los detalles los tiene Juliana Palmar. En su más reciente intervención televisada, Nicolás Maduro afirmó que más del 90% de los venezolanos respalda la paz y rechaza las amenazas militares contra el país. Según el mandatario, se trata de un consenso histórico que, según dijo, no tiene comparación en el mundo. Sin embargo, su llamado al entendimiento llega un día después de haber protagonizado un discurso cargado de descalificaciones hacia la oposición. Una mezcolanza de sentimientos. Nosotros lo estamos estudiando. Nosotros somos estudiosos de la opinión pública, nacional e internacional. Nosotros estamos estudiando y conseguimos odio, mucho odio y ganas de muerte, ciegos, venganza. Y además una política dirigida a la manipulación por aquí por las redes, para generar cada vez más odio. Durante el acto por el Día de la Resistencia Indígena, Maduro arremetió contra María Corina Machado, recientemente ganadora del Premio Nobel de la Paz, a quien llamó bruja demoníaca de La Sayona, palabras transmitidas en cadena nacional que provocaron rechazo dentro y fuera del país, al considerar que contradicen su propia narrativa de reconciliación. Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de La Sayona. La contradicción entre ambos mensajes refleja la dificultad del gobierno de Maduro para sostener un discurso coherente en torno a la paz, mientras intenta proyectar estabilidad y unidad nacional. Mantiene una retórica de confrontación que alimenta la polarización política en Venezuela. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El chavismo vuelve a arremeter contra Estados Unidos, esta vez los partidos aliados a la administración de Maduro. Patria para Todos y el Movimiento Electoral del Pueblo salieron a defender a Nicolás Maduro y acusaron a Washington de montar una falsa lucha antidrogas para justificar una supuesta agresión contra Venezuela. María José Prado tiene el reporte. En Caracas, los partidos oficialistas Patria para Todos y Movimiento Electoral del Pueblo salieron en defensa del régimen de Nicolás Maduro, rechazando lo que llaman una campaña de mentiras de Estados Unidos sobre la lucha antidrogas. Durante una rueda de prensa transmitida por el Canal del Estado, la dirigente del PPT, Ilenia Medina, aplaudió el discurso del embajador Samuel Moncada ante la ONU, asegurando que de manera magistral puso al imperio norteamericano en el banquillo de los acusados. El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, sentó en la silla de los acusados al imperio norteamericano. Que quisieron hacerse los graciosos, pero allí estaba sentado, escuchando el extraordinario discurso del embajador Samuel Moncada, haciendo una referencia completa de la amenaza
de la agresión que están cometiendo bajo la argucia grosera, porque ofende, no solamente ofende al pueblo venezolano, porque está hablando por la pretensión que ellos tienen de considerar que Venezuela es, que el pueblo venezolano es un narcotraficante. Jamás lo ha sido, ni en la cuarta ni en esta. Por su parte, el secretario del MEP, Gilberto Jiménez, repitió el discurso habitual del chavismo: acusar a Washington de fabricar excusas para una supuesta agresión militar. Dijo que la campaña contra Venezuela busca dañar la imagen del país y vincular sin pruebas al presidente Maduro con el narcotráfico. Vaya escenario para denunciar las amenazas por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Vaya escenario para denunciar la constante campaña de desinformación, de mentira, en la cual se hacen acusaciones y señalamientos sin prueba alguna. Campaña que ha pretendido vincular al gobierno bolivariano, a nuestro presidente legítimo, Nicolás Maduro Moro, con el narcotráfico. E insisto, sin prueba alguna. Mientras tanto, analistas independientes recuerdan que Venezuela ha sido señalada por organismos internacionales por su creciente papel como ruta del narcotráfico regional, algo que el chavismo intenta desviar con ataques políticos al exterior. Con esta estrategia, el oficialismo busca presentarse como víctima del imperio, mientras las denuncias sobre corrupción y vínculos con el narcotráfico siguen acumulándose sin respuesta clara del régimen. Ahora revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Israel devuelve a Gaza los restos de 45 palestinos muertos, parte del acuerdo de intercambio con Hamas. Israel devolvió hoy a Gaza los restos de 45 palestinos como parte del acuerdo de intercambio con Hamas dentro del alto el fuego promovido por Donald Trump. El Comité Internacional de la Cruz Roja supervisó la entrega y pidió respeto y condiciones dignas para las familias. El pacto también incluyó la liberación de casi 2.000 detenidos palestinos y el retorno de 20 rehenes israelíes. Una Bolivia en crisis elegirá presidente entre dos candidatos de derecha. Bolivia elegirá este domingo a su nuevo presidente entre dos candidatos de derecha, tras 2 décadas de gobiernos izquierdistas. El país enfrenta su peor crisis económica en 40 años, con una inflación superior al 23%, escasez de dólares y combustibles y largas filas para acceder a productos básicos. Rodrigo Paz, de centro derecha, y el exmandatario liberal Jorge Quiroga disputan un balotaje que pondrá fin al ciclo iniciado por Evo Morales. Ambos prometen mantener subsidios y programas sociales, pero sin consenso sobre cómo rescatar la economía. La votación definirá si Bolivia logra estabilidad o profundiza su crisis. La casa de migrantes del ICE se expande a las redes sociales. El gobierno de Estados Unidos ampliará la vigilancia del ICE a redes sociales como parte de su ofensiva migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional busca empresas privadas para monitorear publicaciones en Facebook, X, TikTok y YouTube. Los analistas usarán inteligencia artificial para generar pistas que faciliten deportaciones. Defensores de derechos civiles advierten que la medida amenaza la privacidad y la libertad de expresión. El plan, impulsado por la administración Trump, refuerza el control migratorio con fondos millonarios. Hamas buscaba este martes reimponer su control en las zonas de Gaza de las que se retiró el ejército israelí a la espera de nuevas negociaciones sobre el plan promovido por Estados Unidos que impide excluirlo del gobierno del territorio. En una ciudad de Gaza en ruinas, muchos palestinos comienzan a reconstruir sus hogares y sus vidas. El municipio retiraba el martes escombros en los barrios más afectados tras la retirada israelí de algunas zonas en virtud del alto al fuego.
Desde que se anunció el alto el fuego, el municipio de Gaza se ha puesto manos a la obra con la prioridad número 1 en este momento, abrir las carreteras y calles para que la gente que se había ido al sur pueda volver al norte y para que la gente pueda llegar a sus casas y lugares de residencia, así como los refugios, centros de salud y diferentes servicios. En este contexto, el movimiento islamista Hamás intenta reimponer su control. Cuando el lunes llegaron a Gaza autobuses llenos de prisioneros liberados de las cárceles israelíes, combatientes de las brigadas Ezedin al-Qassam, el brazo armado de Hamás, se encargaron de controlar a la multitud. En el norte, la policía del territorio gobernado por Hamás reanudó el patrullaje en las calles, una presencia que tranquiliza a muchos palestinos. Y una unidad de seguridad del movimiento islamista inició operaciones contra clanes y bandas armadas, algunas de las cuales presuntamente cuentan con el respaldo de Israel. Estamos desplegados aquí siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior y Seguridad Nacional y de los líderes para preservar la seguridad de la población y garantizar que se sientan seguros y protegidos. Los delincuentes serán tratados con fuego. Estamos presentes en toda la franja de Gaza, desde Beit Hanun hasta Rafah. Hamás ha sido la facción palestina dominante en Gaza desde 2007, cuando derrotó a su rival Fatah en enfrentamientos armados. Israel insiste en que el movimiento islamista no puede tener ningún papel en un futuro gobierno del enclave y que debe desarmarse. El plan para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump establece que los miembros de Hamás que acepten deponer sus armas recibirán amnistía. El documento, respaldado el lunes por las potencias mundiales en una cumbre presidida por Trump en Egipto, también establece que Gaza será desmilitarizada y que Hamás no tendrá ningún papel de liderazgo, algo por ahora resistido por la organización. Mientras tanto, en Israel se identificaron los 4 cadáveres de rehenes entregados el lunes por Hamás al cumplirse la primera etapa del alto al fuego. Uno de ellos es el de Guy Ilus, un joven de 26 años que fue secuestrado con vida en el Festival de Música Nova, el escenario de la mayor masacre perpetrada por los combatientes islamistas el 7 de octubre de 2023. Otro pertenece al nepalí Yoshi, un estudiante de agricultura de 22 años secuestrado en un kibutz y que había llegado a Israel 3 semanas antes de los ataques. La identidad de los otros 2 cautivos fallecidos no trascendió públicamente a pedido de las familias. Por su parte, Israel entregó los cadáveres de 45 palestinos, quienes fueron llevados a Gaza como parte del acuerdo. El texto establece que Israel debe devolver los cuerpos de 15 palestinos originarios de Gaza por cada cadáver de un rehén fallecido en cautiverio. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.